estamos en el aire. ¿Qué tal? Bienvenidos a Incompany. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? Pasaron volando los días, ya estamos a martes de nuevo y otra vez con mucho gusto aquí en este programa con ustedes. Yo soy Patricia Pérez Solernú y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a tocar un tema que muy poco se habla en los entornos organizacionales, y para eso nos acompaña Ariel Salas. Es un compatriota digo porque es argentino, porque hice un lío con esto. Es un compatriota pero vive en Colombia. Yo vivo en México, él vive en Colombia. Y así estamos los argentinos desparramados por el mundo. Y Ariel conoce muy bien este tema y ya mismo le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal? Hola Patricia, hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto. Muy bien, contentísima de tenerte acá. Hacía rato bueno, que quería que estuvieras conmigo y bueno, ya se dio por suerte. Así que bueno, les cuento, Ariel es administrador de empresas, es coach ontológico profesional, es mentor, es consultor organizacional, entrena en talento humano también y tiene más de 15 años de experiencia en multinacionales como Avon, Ryder y P&G. Además es conferencista y escritor, ya tiene varios libros de su autoría. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito con Ariel, pero antes les quería recordar que este programa está siendo grabado, que luego se va a subir a nuestro canal de Incompany, Talento y Efectividad Organizacional, que está en YouTube. Y por cierto, también quiero agradecerles mucho las vistas, las suscripciones, los comentarios y en especial por la buena aceptación que tuvo nuestro programa especial del sábado, ese que se llama Disfrutando un café con talentos. Es una sección especial y si no tuvieron oportunidad de verlo, pues se los recomiendo, los invito, porque es un espacio de mucho valor. Costó bastante reunir a estas personalidades y la verdad que conversar en este café virtual y que nos compartan conocimientos muy profundos, en ese lenguaje tan cotidiano, sencillo, que nosotros podemos aprovechar y que además nos ofrece la posibilidad de interactuar directamente con ellos. Entonces, esto creo que es un plus, a mí me encanta esta idea. Y bueno, ya tuvimos nuestra primera parte que fue enfocada en el área filosófico-práctica y nos esperan otras áreas más. La siguiente va a ser una distinta, porque hay una continuidad también en esto, pero no quiero decir más, solo que estén atentos. Va a haber invitados de lujo que van a estar tomando un café también junto a nosotros y compartiendo todos sus conocimientos, pero estén atentos porque el cupo es limitado y esta es un plus, ¿no? También. Bueno, además tenemos los podcasts que están publicados en los comentarios de nuestros videos, también en YouTube. Y ya nada más, ya no hablo más, solamente vamos a adentrarnos a este tema del síndrome del impostor. Vaya tema, ¿no? A mí es un tema que me encanta, me fascina. Y ustedes seguramente dirán, pero ¿cómo? ¿Este no es un síndrome, una cosa que sufren los escritores? Porque ahí es donde empezamos a escuchar el tema, ¿no? Bueno, lo cierto es que no, eso es lo que cree la mayoría, pero el término fue acuñado en 1978 y no solamente lo sufren los escritores, sino también la gente común, la gente normal, y en el mundo organizacional muchos líderes también. Y de esto nos va a hablar Ariel muy claramente, muy precisamente sobre este tema. Y por eso, Ariel, si estás listo, a mí me gustaría empezar a pedirte que nos definas este llamado síndrome del impostor. ¿Cómo lo ves? Bueno, Patricia, gracias. Gracias ahí, bueno, y un saludo para toda la audiencia que nos ve, que bueno, podamos compartir un tema que por lo general no es muy hablado dentro del campo organizacional y así como en un lenguaje coloquial, ¿no? Mucha gente desconoce sobre esto y además vamos a hablar un poquito sobre el efecto totalmente contrario a este, el síndrome del impostor. Mal llamado síndrome en realidad, porque no es una patología, no es una enfermedad que tiene que ver con, más que nada,
con un fenómeno psicológico representado por un conjunto de síntomas, ¿no? Claro. Síntomas que tienen que ver mucho, y si querés ponerle un origen a esta sintomatología que se dan, pueden venir varios. O sea, primero la ansiedad, y que la ansiedad que nos acelera en el punto de que queremos que todo se haga en un momento justo, necesitamos el mismo sistema nos va llevando a esto, que se genere algo, los resultados de una manera inmediata. Por otro lado, no voy a profundizar el origen de todo esto, porque tenemos un programa corto, pero sí voy a nombrarlos, ¿no? El segundo punto es el perfeccionismo, para Mm. mostrarte el origen, el perfeccionismo. Entonces, inclusive hay un síndrome del perfeccionismo que sí tiene mucho que ver con esto, porque a veces queremos Es un que, patrón de fracaso claro, también. Ujú. y es un patrón que nos lleva a veces a que todo se haga de una manera correcta, por eso a veces no nos movemos, no avanzamos, no damos el siguiente paso, porque queremos que llegue a la perfección. La perfección no se va a dar nunca, siempre vamos a estar en una mejora continua, pero en la búsqueda de la perfección terminamos procrastinando, no haciendo las cosas, terminamos dejando de lado estos temas que en realidad nos genera a nosotros dudas, miedos, incertidumbre, y no vamos a concretar absolutamente nada. Y obviamente te estoy mostrando ya de por sí el origen, y vamos a hablar ahí en profundidad. La duda de uno mismo, por ejemplo, la autoconfianza, el tema de la autoestima, mucho el autoconocimiento de uno mismo para poder sobrellevar esto que nos genera la duda, generar los resultados, no me siento capaz. Esto más que nada se define como un malestar emocional, ¿sí? Entonces, el hecho de tener un malestar emocional y tener esa duda que no soy capaz, no me siento lo suficientemente preparado para asumir ciertas cosas en mi vida, que ahora vamos a especificar qué cosas qué cosas no me siento preparado, ¿no? O Y después, merecimiento, ¿no? bueno, por un También tiene que ver con el... merecimiento, o sea, Ok. claro, ahí vamos a hablar de todo esto. Y el cuarto punto sería el miedo a fallar, el miedo a que las cosas no nos salgan bien, el miedo a que, No ahí dar. venía, no soy capaz, no siento que merezco tal cosa, ¿sí? Y que a partir de eso, ese miedo se va desglosando un poquito, pues diciendo miedo al que dirán, miedo a que, qué van a pensar los demás, que realmente si soy capaz, si estoy preparado o no para asumir ciertas cosas. En el campo organizacional, o en las empresas, por así decirlo, hay muchos miedos que son recurrentes en las personas cuando a veces tenemos que tomar ciertas decisiones o responsabilidades de asumir nuevos puestos de trabajo, Claro, ¿no? Entonces, te ponen en una posición como sos el nuevo gerente de tal lugar, sos el director de una empresa. claro. Y comienzan las conversaciones internas, comienzan las preguntas, si realmente estoy preparado, si soy merecedor de todo esto que me están dando, Porque a porque veces siento que hay muchas hasta personas. uno quiere, ¿no? Avanzar, pero cuando tenés lo que pediste, muchas veces decís, uy, ¿ahora qué hago, no? Y bueno, ahí lo que te decía, la duda de uno mismo. Dudo demasiado si realmente estoy preparado para asumir cierto cargo. Dudo de mis habilidades, de mis capacidades, de mis ciertas virtudes que fui concretando durante mi vida adulta, las habilidades duras que me fui formando, más allá también de las habilidades blandas. Lo que sucede, Patricia, que esto se da, y el comienzo, el origen de todas estas cosas es desde una infancia temprana. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos formando ese autoconcepto de nosotros y esa autoestima, hay condicionantes o hay factores externos que hacen que nosotros tengamos esos patrones de comportamiento y que los vamos trasladando a una vida adulta, y después de una vida adulta aparece este síndrome, mal llamado síndrome del impostor o el síndrome del fraude, porque se desempeña mucho más en la adolescencia, ¿no? Porque se dice, yo estudié andragogía también, y que
se activa la conciencia plena, en realidad después de los 24 años. Entonces, cuando vienen estos cambios hormonales en la adolescencia, tanto hombres como mujeres, nosotros tenemos un desajuste de esto del autoconcepto, de quién soy yo, de cómo me comporto, inseguridades, y esto se refleja donde lo llevo al campo organizacional y veo que este síndrome del impostor lo tiene casi dos terceras partes de la población, o por Europa lo menos alguna dice, vez en la vida. hay un estudio de Europa que dice que fue creo que hace 2 años lo hicieron y que el 70% de la población en Europa, ¿no? Nada más, ese fue el estudio que Sí. sufre ese síndrome, el 70% de la población. El Increíble. 70% de la población, Patricia, mirá que es algo muy grande. Por lo menos alguna vez en la vida hemos sentido esta sintomatología que tiene que ver mucho con que no me siento realmente preparado en asumir ciertas cosas. Te voy a poner como un ejemplo propio, por supuesto. Yo no me sentía en un momento aquella persona que era lo suficientemente idónea como para escribir un libro. ¿Cuál era el mensaje? ¿Realmente tengo el conocimiento suficiente como para poder escribir y transmitir mi conocimiento? Bueno, entonces ya te voy a mostrar entonces de qué manera poder sobrellevar esto. Considero que uno no lo termina eliminando por completo, no es algo que es como una patología que me curé, ¿sí? Que es No, algo pero que uno lo puede en llegar a algún mantener. punto debe ser bueno, inclusive, porque, Total. digo, no sé, supongo que también te deja un poco esa responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, tengo ese temor a no dar en la talla, también me obliga a estar completamente segura en algún momento o de capacitarme para poder dar en ese nivel. No, no sé. Claro, claro, porque los miedos funcionan naturalmente como un mecanismo de defensa. Entonces, para ciertas cosas dice, bueno, no, tomo precauciones al asunto, me voy a preparar más, ¿no? En algún caso. Pero, ¿qué sucede? Hay unos indicadores que vos que te pueden mostrar donde uno está padeciendo esta serie de síntomas y dice, bueno, tengo el síndrome del impostor, ¿no? Eso te iba a Y te preguntar, digo ¿cómo que a me doy mí cuenta si me ha yo tengo pasado. eso? Claro. Claro, claro, ¿cómo nos damos cuenta? Sí, bueno, porque primero es un tema de no sentirme preparado, de no sentirme capaz, de no sentirme que nunca llego al punto, como que no estoy a la altura, o no estoy a la altura. Y mirá que el hecho de no estar a la altura viene desde una infancia temprana, porque viene un tema de comparaciones, viene un tema de poner a ciertos adultos a un nivel donde a veces nos sentimos que son inalcanzables, ¿no? Pero es un tema complejo, ¿no? Hablarlo sobre la infancia temprana porque tendríamos todo un programa con esto. Pero ¿qué sucede cuando llegamos al campo organizacional? Siento como que puedo pensar que me contrataron y no sé si estoy a la altura de mis compañeros. No sé si yo estoy realmente preparado. Y mucho más aquellas personas que salen de la universidad tengo el título, tengo el primer Bueno, trabajo sí, y cuando tengo, claro, entonces siento como que no, me acuerdo. estoy aprendiendo ¿Y todo, ahora me qué siento que hago? todos me están mirando, ahora qué hago y no siento si pierdo por completo la confianza en mí mismo. Ay, sí. Suele pasar, obviamente hay personas que están totalmente confiadas y yo soy el que voy a cambiar esta organización, pero difícilmente sucede porque llegamos como nuevos, llegamos aprendiendo ciertas cosas y cuando esto suele pasar también, las personas que se preparan mucho tienen más miedos que aquellos que no se preparan, ¿no? Sí. Es Aquellos como que eso son que dice, más sé y más me doy cuenta de lo que no sé, ¿no? Una cosa así. Sí, 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 se relaciona muchísimo con eso porque en la medida que nosotros vamos formándonos, nos vamos capacitando mucho más, podemos detectar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros puntos débiles, porque tiene que ver mucho con nuestro propio
introspección, nuestro autoconocimiento. Y a partir de eso, de la capacitación permanente, me doy cuenta hasta dónde puedo ser capaz y dónde no. La persona que a veces no se prepara puede no llegar a incurrir en esa situación donde no, la incompetencia hace que realmente no veas que dónde tenés tus puntos débiles. Que Tiene que ni ver mucho siquiera sabe. con eso que hablamos del autoconocimiento, de descubrirse uno mismo, saber hasta cuándo me siento capaz. Pero bueno, ahí comienzan también la serie de miedos, de decirme, porque nunca me siento realmente capaz, ¿sí? Y nunca vas a estar realmente 100% en todo, porque siempre va a haber un lado flojo, siempre va a haber una falencia. Entonces, viene muchos puntos. Mira, uno es pensar que sos un mediocre, pensar que estás ahí porque fueron condiciones del azar, porque fueron cosas de que, bueno, no sé, Caí con fueron, el como se dice acá paracaídas, ¿no? En Colombia se dice entré por rosca, entré por Ah, contacto directamente, pero no fui yo quien me conseguí las cosas. Entonces ahí comienzan a ver, por epa, palanca, yo sé que decimos en Argentina. por palanca, entonces se van a dar cuenta en algún momento de que soy un fraude, de que no soy la persona quien dice ser y que no estoy preparado realmente para asumir esta responsabilidad. Entonces yo me siento inhibido, sé que en algún momento me siento hasta perseguido, que alguien me está mirando. Y mira que hay un análisis, hay estudios en psicología, y más cuando te hacen las pruebas, a veces detectan de que te sentís perseguido. Entonces, ¿por qué? Porque también hay un grado de baja autoestima, de poca confianza en uno mismo, de no sentirse realmente capaz de asumir esas responsabilidades que se te plantean. Entonces, a partir de eso, comienza a fortalecerse ese miedo al impostor, ¿no? Las creencias de que tus éxitos deben estar asociados a otros y no a uno mismo. Lo tuve por suerte, fue cuestiones del azar, dependieron de otros, no fueron mías. Entonces hay personas que a veces no tienen ningún problema y se apropian de todo, bien, levantan la copa, por así decirlo, y hay otros que hasta esto se refleja en el lenguaje corporal, que están hacia un costado, que siento que el mérito no fue mío, que yo no hice nada, Sí, la que de postura, verdad ¿no? aporto poco, sí, el lenguaje corporal, la postura, es que me vuelvo más introvertido. Y esto, mirá que esto afecta muchísimo al trabajo en equipo, a las relaciones sociales, a la innovación, a las relaciones transversales dentro de la organización, por lo cual me puede llevar a mí a fortalecer esas habilidades blandas para llegar a tener convertirme en un líder dentro del campo organizacional. Entonces, esto va afectando todo. Claro, claro. Es un tema primero ya vamos a empezar a descubrir de qué se trata todo esto, por qué nos pasa, cómo podemos solucionarlo y cómo se trabajan las organizaciones o cómo se puede trabajar, porque de verdad muchísimas desconocen este tema y por ende no lo trabajan. Entonces no trabajo algo que no tengo ni idea que existe Existe. o que por lo menos lo puedo solucionar, ¿no? Sí, Desconfianza, otro tema es desconfianza en mis propias habilidades, no me siento... Es como vos me propones un tema hoy, hablemos de este tema. Y si yo no me siento realmente confiado de que soy capaz de dar este tema, estoy dándote toda la posición clara de que tengo el síndrome del impostor. No, Patricia, no me siento realmente preparado. No, Patricia, creo que todavía no es el momento. No, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy fulano de tal para darte este tema, ¿no? Pero mira, soy una persona que no solo se prepara, sino que ha padecido esta situación y aparte tiene la experiencia en el campo organizacional como para decirte, yo me he comportado en muchas organizaciones donde estuve de esta manera. Y es más, fuera del campo organizacional, para poder escribir estos libros, tuve que superar esta situación para darme cuenta de que yo sí era capaz y de poder mostrarle a la gente, sí, yo también puedo escribir, yo también puedo diseñar. Y mira que uno de mis libros, acá tengo dos presentes, uno de mis libros tiene 280 páginas.
280 páginas. Al principio decía, ¿qué voy a escribir? No, yo, ¿cómo voy a No, pero hacerlo? después va Cuando... saliendo. Mm, pero primero hay que aceptar que está ese, ser consciente de que estoy padeciendo esto, ¿sí? Es uno de los trabajos que vamos a hacer y que te voy a decir cómo superar esta situación, ¿sí? Cómo se supera esta situación. Y todos los pasos que di yo como para poder superarlo, y no es pasar a creerme que soy el súper super completo de todo, y digo, bueno, sí, ya manejo todo. no, Ahora te voy a como mostrar también bien de cómo es totalmente argentino, lo ¿no? contrario. Y bien de argentino, ¿no? Esas son cosas que nos ve directamente el mundo, tanto en México como en Colombia, a veces nos ven que Ah, nosotros la tenemos muy clara en muchos aspectos, pero te diría a tal punto de que si alguna persona considera que hoy está lleno de expertos en las redes sociales, todos se llaman expertos en todos, ay, ni ¿sí? me hables, sí. Pero como seres humanos tenemos un conocimiento limitado. Primero, comprender que hay un conocimiento limitado. Segundo, de que no hay una verdad absoluta, que no somos dueños de la verdad y que siempre hay otra manera de hacer las cosas. Por lo menos ponerla en tela de juicio a la duda, darle una atribución a la duda y decir que siempre hay cosas que nosotros podemos darle la oportunidad a otro. Yo siempre lo hice de esta manera. Entonces no siempre se tiene que hacer de la misma manera. ¿Por qué? Hay otro que lo puede hacer de una manera distinta y puede tener los mismos y hasta mejores resultados. Claro. Pero el hecho de querer cerrar, de querer imponer mi idea y querer decir que siempre se hace así, siempre se hizo bien porque se hizo así, no quiere decir que no se haga de otra forma y se haga mejor o igual. Entonces, primero ser consciente, abrirse a la posibilidad de que hay otras personas que pueden hacer cosas de una manera diferente, pensar y hacer de una manera diferente. Es parte de este proceso, ¿no? Claro. Bueno, si querés te voy a contar cómo se hizo para superar. Es mucho el tema para contar este síndrome del impostor, pero una de las cosas que es para poder superar este síndrome del impostor, y mirá que a mí me ha pasado una vez estando con el tema de los libros, primero aceptar que uno no es perfecto, ser consciente de todo eso, ¿no? Porque a veces creemos que la tenemos súper clara en todo, a veces esa sensación de fraude que uno está es porque busca la perfección. Recordad que te digo, los primeros puntos, los primeros 4 puntos, que es el perfeccionismo, ¿sí? Y buscar que hacer todo bien y a veces encontrar todos los puntos, hasta el ángulo perfecto. Si no tengo el ángulo, la habitación, el micrófono, la cámara y todo, no lo puedo hacer, entonces no Sí, me siento capaz, voy a procrastinar un montón de cosas. claro. Asumir la responsabilidad, vamos a enfocarlo todo para el campo organizacional mejor. Me estoy Asumir la viendo, responsabilidad de discúlpame, tus... pero Sí, se la del escucha, gato, ¿no? no el gato, pero además hay un Sí. trompetista, no sé si se escucha, No, no se escucha, no se y escucha. acaba de pasar la policía con la sirena a todo lo que da. Entonces ya me río porque digo, no, no puede ser. Y hablando de este perfeccionismo, fíjate que si yo tuviese que tener una cabina acústica y todo eso, pues jamás lo podría hacer, ¿no es cierto? Son muchos los requisitos. Así que bueno, perdóname la interrupción, pero me dio No, hasta pero es gracia. válida. Es válida porque es parte de esto, ¿no? Porque a veces nosotros buscamos que sea todo perfecto o tratar de minimizar los errores que Claro, suceden en la mente. No podemos. La perfección no existe, ¿sí? Yo claro. siempre digo que solo Dios es perfecto y después el resto somos seguidores. Porque en todo lo que hacemos, inclusive en el campo organizacional, ¿qué empresa es perfecta? ¿Qué empresa es Claro. perfecta en todos sus aspectos? En todos sus aspectos, ¿no? Porque a veces se considera que es perfecto porque te está dando resultados económicos o buenos resultados, pero siempre hay alguna falencia, por algún lado se escapa algo, ¿no? Entonces, siempre se trabaja en la mejora continua, si no es por el lado del trabajo en equipo, del talento humano, de la innovación, de tratar de crecer, de mantenerse. Entonces, una empresa no funciona, llega un punto a la perfección y nos quedamos ahí y No, seguimos. claro. Hay que estar trabajando constantemente, ¿no? No, y eso desde que Asumir la nos responsabilidad.
nos empezamos a dar cuenta de que todo es dinámico, ¿no? El entorno es dinámico, las organizaciones son vivas, son dinámicas también, el ser Ujú. humano es un ser cambiante constantemente y entonces siempre va a haber oportunidad de mejora y siempre va a haber oportunidad de algo más, pero no desesperarse al punto de querer ser perfecto, porque ahí está la gracia también, ¿no? De ser seres humanos. Tengo una Ay, preguntita sí. que me está haciendo Alberto Castaño. Dice, ¿cuál es el miedo más frecuente? Creo que es una pregunta. ¿Cuál es el miedo más frecuente en los mexicanos dentro de las organizaciones? Vos trabajaste con empresas mexicanas, me habías comentado, y, y ¿cuál es el miedo que más viste dentro de las organizaciones? Y uno de los miedos que sucede, más que nada, te diría los mexicanos, los latinos, es el miedo a ser superado. Vos sabés que pasa todo esto en el campo. A ver, no puedo delegar, no puedo delegar porque considero que todo lo que hago bien o lo que se hace bien forma parte de mi know-how, de mi saber hacer. El resto no lo hace como yo. ¿Mm? Claro. Entonces hay miedo de delegar, así como liderazgo, como jefatura, el delegar. Tengo miedo que me quiten el puesto. Un Tengo serrucho de miedo a oficio. no ser, sí, tengo miedo a no ser la persona eficiente que he sido siempre o que me considero que soy una persona súper O que me eficiente, o consideraron, tengo ¿no? miedo, claro. Entonces ahí comienza el síndrome del impostor y tengo miedo a que se den cuenta de que no soy realmente lo bueno que dijeron o que por algo me eligieron el puesto que estoy. Entonces, esa serie de miedos se mantiene constantemente. Entonces, Sí. lucho con esos miedos, lucho con esos miedos. Por eso, una de las cosas que le pasa a los latinos, y más los latinos del norte, por así decirlo, consideran que a veces quedarse tantas horas en el trabajo, en el puesto laboral, Sí, es ser más eficiente. sí. Y tengo miedos porque la eficiencia no la voy a medir por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo, ¿no? Bueno, Entonces, gracias a Dios ya está eh, cambiando un poquito eso, muy lentamente, pero sí ya se han dado cuenta a raíz de la pandemia y de esto del home office que mucha gente puede ser eficiente aún en menos horas si cumple con su trabajo realmente y poder lograr esta eficiencia sin tener que pasar horas y horas, ¿no? Dentro de la organización para mostrar que son capaces, pero debe haber algunos todavía países que falta mucho por hacer en ese entorno. no, esto es un tema cultural, Patricia. ¿Sabes qué nos sucede? Como decías en un principio, organización es viva, pero la organización es viva porque está manejada por seres humanos, por Claro, supuesto. Y entonces, la lógica, ¿no? Entonces, cuando el pensamiento de la cultura organizacional transmitida por una cultura humana, una cultura desde su interior que es afectada por lo externo también, entonces tendemos a definir las organizaciones con una cultura predeterminada dependiendo la región o el país. claro. Entonces, se puede caracterizar a una cultura de empresa mexicana como una cultura de empresa colombiana, y como no es lo mismo la cultura de las empresas argentinas, ¿no? Entonces, obviamente, cada una tiene sus falencias, cada una tiene su punto débil a trabajar y a seguir, pero mantener un equilibrio creo que es lo más correcto. Obviamente acá en el campo organizacional, como todas las personas tienen miedos, vivimos con miedos, somos un conjunto de miedos para todos, ¿sí? Sí, Y que algún día te hablaré sobre los miedos, eso va trasladado al campo organizacional. Yo no puedo sacarme los miedos cuando ingreso a la empresa claro, y vos llego dejó con mis ahí, miedos a la empresa. Los miedos se transmiten, los miedos como que fluyen, se y los contagian, miedos ¿no? También. son lo que se contagian, por supuesto, los miedos se contagian, por eso se transmiten. Entonces, cuando yo no necesariamente tengo que decirlo de una manera explícita, el manifestar el miedo, pero el lenguaje corporal te muestra el miedo, las acciones te muestran el miedo, las no acciones te muestran el miedo, un pensamiento tan rígido te muestra el miedo.
¿sí? Entonces, a veces buscamos el cerrarme cuando tengo una actitud más bien psicorrígida, soy una persona que estoy más bien cerrada a la innovación, al crecimiento, y estoy muy ligado a este síndrome del impostor, no me siento capaz, no soy la persona idónea, no creo estar al nivel y muchas cosas que suceden porque esto, lo de los miedos, es un punto fundamental, la autoconfianza en uno mismo. Cuando yo tengo confianza plena en mí mismo, no tengo miedo de delegar, no Claro. tengo miedo de contratar personas mejores que yo, ¿sí? Y esta es una de las cosas que le sucede en el campo organizacional. No Sí, voy a contratar personas mejores que yo porque yo me voy, porque me sacan. porque me sacan, sí, Entonces, sí. entonces, claro, la falta de confianza en uno mismo es terrible. Entonces, si yo no tengo confianza en uno mismo, ¿cómo voy a dar confianza a los demás? ¿Cómo voy a transmitir confianza a los demás? Ahí comienzo a cerrar las puertas, ahí comienzo a cerrar las puertas a la innovación, ahí comienzo a querer imponer, comienzo el tema del jefe y no del líder. Entonces, es un trabajo que tiene que ver mucho. A veces muchas empresas dicen, bueno, vamos a trabajar el tema del liderazgo. Sí, pero te olvidas de las otras 20 cosas que tenés que seguir para Claro, que tengan un liderazgo. claro. Vamos a trabajar, vamos a hacer trabajo en equipo. Ah, bueno, si no trabajaste el tema de los miedos, de dónde vienen estas personas que tienen el síndrome del impostor, estas personas, lo digo incluyéndome, ¿no? Sí, sí, sí. El síndrome del impostor. Entonces, ¿qué sucede con esto? Difícilmente una persona va a querer ser parte de un equipo de trabajo porque yo me siento inhibido, porque se van a dar cuenta que no sé. Entonces no, prefiero no levantar la mano. No me siento preparado para el puesto, entonces trato de no hablar, de no participar, de no ser la persona extrovertida, sino que al contrario, una persona más bien cerrada, que no participa, que no da muchas opiniones y hago lo que tengo que hacer nada más. Claro. Hago mi función, cumplo mi función y hasta ahí no más. Acá No hay me un pidan dicho más que, porque tengo miedos. acá hay un dicho que dice, calladito te ves más bonito. Entonces, Sí, pensando, claro, que si no haces nada o te callas, no cometes errores. Y a veces también los errores los cometemos por omisión. sí, sí, totalmente, por supuesto. Y eso se tiene que ver mucho. La omisión es como decir, eh, no decir la verdad es ser cómplice de la mentira. Claro. ¿Sí? Entonces, no abrir la boca también es ser parte de eso, de no progresar, de no avanzar, basado en el campo organizacional, ¿no? Te Sí, sí, quiero sí, sí. mostrar cómo estos puntos he logrado superar el tema del miedo y uno es, bueno, activar la conciencia, ser consciente de lo que me está pasando, ser consciente de lo que nos sucede a nosotros y una vez que nosotros activamos conciencia podemos hacer una introspección, vernos a nosotros mismos, mira cómo me estoy comportando. Si no logro ser consciente y mirarme cómo yo hago, bueno, diría que anotátelo en un diario cómo te comportaste hoy en el campo organizacional o una semana en una empresa, anotás tu comportamiento y te vas a dar cuenta porque hay algo que tiene que ver con los ciertos parámetros de comparación y decir, mira, tenés todas las características de una persona con el síndrome del impostor Claro. y lo ves como lo que anotaste y ya suficiente, ¿no? Otra de las cosas, tengo 9 puntos. A Lo ver, voy, lo voy a hacer rápido. dale. 1, ser consciente, ¿no? Activar consciente. 2, pensar positivo. Claro, uno diría que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pensar positivo no es tan fácil. Nosotros tenemos una serie de conversaciones internas, la mayoría de los pensamientos son negativos. Bueno, pero ¿cómo hago para transformar todo eso? Lea libros, escuche audiolibros, ¿sí? Mire la ciencia del lenguaje positivo, un libro de Luis Castellanos, prepárese en habilidades blandas, lea libros de habilidades blandas. No, no me gusta leer, escucha audiolibros. Bueno, no, rodéate de personas estimulantes, no personas totalmente negativas. A veces cuando me contaba un amigo en Argentina, dependiendo de la crisis, porque el pensamiento en masa también te influye de tal manera que deja de ser tu pensamiento propio para ser un pensamiento coloquial, un Claro. pensamiento general, un pensamiento en masa. Colectivo. Entonces, colectivo, cuando hay una mala onda generalizada, ya cuando escuchas a una persona, ya mala onda. Entonces me decía un amigo argentino estando allá, digo, ¿y cómo vas con él?
No, no, yo no hablo casi con nadie acá porque son todo mala onda. Dice, está todo mal, está todo para el quiebre, entonces está. Entonces, ¿qué decía? Prefiero relacionarme con personas que por lo menos, no sé si son súper positivas, pero por lo menos no están en la negatividad. De hablar, hola, ¿cómo te va? No, mal, acá Oh, no andamos, todo sabés. llevado, tirado, no sabes, no, está todo que. ¿Y qué te parece? No, tema de que le hables, tema que está podrido. Le habla de fútbol, está todo mal. Le habla de economía, está todo Ah, mal. sí, sí, sí. Vos sabés que una vez me pasó, hace unos años, iba a decir el país, pero no queda lindo. Fui a un país que es muy lindo, que mucha gente quiere ir porque tiene unas playas hermosas, este, y resulta que lo que más me llamó la atención, que le pregunté a la guía, ¿no? Le digo, pero ¿qué pasa que hay tantas caras largas, que están tan amargados? Y me dijo, lo que pasa que la situación del país está muy complicada, la situación económica. Casualmente ese año había salido que estaban en la misma situación que Argentina, eran mellicitos. Pero vos fíjate cómo incide a veces la situación de un país en el ánimo de la gente, y uno que es turista y lo ve esa mala onda. Yo tenía ganas de irme porque no veías alegría, no veías, te atendían mal, ¿viste? Una cosa muy extraña cuando uno está de vacaciones, pero hasta qué punto llega, ¿no? Esta mala onda de estar con gente muy negativa. Mm. Y bueno, y el pensamiento positivo, eso se construye. Eso es algo de que uno, bueno, leer libros, rodear de personas estimulantes, Hacer gente positiva, gimnasia. gente te tire de buena onda. Cuida tu cuerpo y tu mente haciendo ejercicio, comiendo saludable, descansar, realizar actividades que te hagan feliz, salir de paseo, todo. No es tan complejo para, no, a ver, digo, es muy complejo para las personas que está ya tocando fondo, por decirte, ¿no? Pero siempre hay Sí, un bueno, punto ahí donde hay una uno puede patología. encontrar Claro. alternativas. Claro, claro, claro. Pero ahí es donde digo, bueno, si no llegamos a esta instancia, todo se puede salir. Entonces, el hecho de pensar positivo también te ayuda a que esos pensamientos negativos, que no, no me siento capaz, no estoy preparado, te ofrecieron, conozco personas, y lo estoy hablando con ejemplo, conozco personas que le han ofrecido cargos importantes a través de su vida y no se sintió la persona capaz nunca, nunca. Siempre se minimizó, siempre se tiró abajo porque no se encontraba preparado. Pero si te están ofreciendo el puesto, es Por porque algo es. consideran que estás preparado. Por algo es. Entonces, no, pero, a ver, puede ser que uno te ofrezca, listo, le erró, se equivocó con vos, pero si es constante que te están ofreciendo un ascenso, una posibilidad de crecimiento y a través del tiempo, por Dios, agárralo, cree en vos mismo. Ahí es un tema de autoconfianza, de autoestima, ¿sí? Eso te Y iba el a conocimiento y el preguntar, pensamiento. justamente, ¿qué diferencia hay entre el síndrome del impostor o el mal llamado síndrome del impostor con la autoestima, con la baja autoestima? Sí, sí, y está ligado, ¿eh? Está ligado. Por eso la confianza en uno mismo, sentirse que soy una persona. Mira que cómo el lenguaje corporal te habla y te dice si voy una persona agachando la cabeza, con los hombros encorvados, todo, me visto de determinados colores o de determinada manera, no salgo a comerme el mundo, todo, porque me Ah, siento bien, me siento positivo, me siento una persona enérgica, soy capaz de hacer todo lo que me proponga lo puedo que lograr. vengan. No, totalmente venga, venga, totalmente lo contrario. Claro. Una persona está así legada, pero por eso te digo que va desde muchos factores de una infancia temprana, ¿sí? Todo esto se puede cambiar, se puede cambiar. Lo que pasa es que la Claro, empresa a porque si no me veces, una quedo con que organización quiere. tuve una infancia complicada, ponele, y ahora, y bueno, ya estoy como complicada, ¿no? No puedo avanzar, pero Sí, sí me estás diciendo que todo esto se puede que hay superar. que entender primero la causa y no solamente el resultado final, ¿no? El efecto que ha causado esa causa, sino que si yo directamente, que lo mismo sucede en la economía o en el estado de un país, primero tengo que ver las cosas desde el fondo, de su raíz. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué me comporto como me comporto, ¿no? Entonces, bueno, Buenísimo. vamos al otro punto. El número 3, preguntarle a los demás. A veces, como el miedo nos supera, nos limita, entonces
¿Qué sucede? No le voy a preguntar a nadie porque miedo que se den cuenta de que yo no soy la persona indicada para ese puesto, que no soy idóneo, no me siento capaz, no tengo las habilidades, y entonces no le pregunto a nadie. Pregunta a los demás, porque te vas a dar cuenta que no solo vos estás en esa situación, sino La que hay famosa muchísima retro. gente. No estás solo, por supuesto, no estás solo. Mucha gente está pasando por esto, y mirá que los números lo muestran. Casi un 75% de la población. Yo creo que eso sube y baja, ¿no? No hay un número Sí, exacto. sí. Y aparte los estudios también, ¿no? A mí no me preguntaron, por ejemplo, entonces yo puedo incidir en esos resultados también, ¿no? Todos incidimos, pero bueno, entonces cuando vemos qué porcentaje se preguntó, se saca un cálculo, ¿no? Entonces, bueno, otro punto, el cuarto, reconoce tus éxitos. Personas que a veces le decís, te felicito muy bien por lo que hiciste. No, no fue nada, yo no tuve nada que ver, fueron otros, no, lo hizo el equipo. Pero por Dios, te lo están diciendo a vos. Y no tiene que ver esto que, no, no soy humilde. No soy humilde, te No. están reconociendo, sos un ídolo. Gracias, agradecelo. A veces hay personas que dicen, no es por nada. Sí que es por algo, sí que es por algo. Entonces eso es, yo no me siento merecedor. Bueno, No me siento merecedor. el lenguaje construye. Y fíjate que cuando uno dice gracias y te contestan de nada, sin darnos cuenta, porque es como automático, Mm, también estamos como un hábito. diciendo, pues no valió nada lo que yo hice. Entonces no merezco esas Sí, gracias. Y desde ahí es total, donde total. tenemos que empezar con este autoconocimiento, ver qué palabras usamos a diario, cómo respondemos, empezar a mirar más para adentro, bueno, más para uno, que mirar a lo que hacen los demás. Hay que mirar Bueno, todo, yo siempre digo, pero eso también, ¿no? fíjate, Patricia, que hay una herramienta que se utiliza mucho para el crecimiento de nuestras habilidades blandas y que es la PNL, la programación neurolingüística. Es una herramienta que ayuda, ¿sí? Claro. Son muchas cosas que ayuda. Es como, en cierta manera, también el vivir el ahora, que se habla muchísimo de vivir el ahora, vivir el presente, no pararnos desde el pasado en un futuro incierto, ¿no? Hablar sobre el mindfulness, es otra herramienta. Hay muchas herramientas, muchas. Yo para el trabajo en equipo utilizo el enneagrama, por ejemplo, para detectar cuál es el comportamiento de cada uno dentro de un equipo de trabajo, para que se den cuenta y cuánto me voy a exigir o cuánto voy a exigir al otro, o pedirle al otro que haga. Exigir en cierta manera, ¿no? Entre comillas Sí, lo sí, sí, digo, la sí. exigencia. Lo que Pero, espera pero ¿qué es uno. lo que yo tengo que conocerme para saber de cuánto soy capaz de dar, qué estoy hecho, cuáles son mis carencias, cuáles son mis debilidades también para poder fortalecer un equipo de trabajo? Entonces, cuando hablamos de equipos de alto impacto que se habla en el campo organizacional, por Dios, nos falta muchísimo por trabajar. No puede venir alguien con un curso de 2 horas y decirte, hice un curso de equipo de trabajo de alto impacto. ¿Alto impacto qué? O sea, me falta trabajar desde mi autoestima, para llevarla primero y principal hacia el relacionamiento dentro de un equipo de trabajo. Entonces, yo no... Hay problemas en las Y además relaciones. Mira que el libro... tiene todo una curva de madurez, ¿no? Los equipos de alto desempeño. Entonces también hay que ser consciente de que todo lleva un tiempo y que estamos hablando de un conjunto de personas, no de uno, ni depende del líder, ni es todo un conjunto de personas en ese trayecto. Hay muchas cosas. Primero, veo la que es la formación. Yo tengo un programa de formación permanente empresarial y que digo, bueno, estos son 8 talleres que doy para que las personas puedan llevar todos estos puntos a que dentro de esos 8 talleres al final vas a encontrar, vas a empezar a construir resultados distintos y mejores. Pero obviamente todo es un proceso. Lo que pasa también con las personas, pasa con las organizaciones. No todas están dispuestas a seguir un proceso, se buscan los resultados inmediatos. Entonces, las personas buscan resultados inmediatos, las organizaciones buscan resultados inmediatos, ¿sí? Entonces, si no estás dispuestos a seguir un proceso, difícilmente vamos a encontrar resultados a largo plazo. Entonces vamos a estar en un proceso cíclico de Un loop. malos resultados, de un bucle, sí, exactamente, ¿no? Mira que yo pongo en mi libro Felicidad en las organizaciones y en la vida,
hablo sobre las emociones y las relaciones sociales que afectan nuestros resultados. Malos comportamientos, envidia, poca empatía, falta de humildad, no saber ni siquiera conceptualmente lo que es asertividad, ni que hablar de ese Sí. tema de asertividad. Entonces, todo eso no puedo ir con un curso de, si alguna empresa me ha pasado, me dice, bueno, quiero hacer un curso, un taller de trabajo en equipo de alto impacto. Yo no sé si soy la persona, el mejor vendedor que te digo, listo, te lo doy, lo tengo. Pero yo a veces digo, primero hay que hacer muchas cosas previas, Ah, sí, claro. ¿no? Valga la redundancia, para poder generar equipos de alto impacto. Una vez que tenemos construido ciertas habilidades blandas dentro de un ambiente organizacional, podemos construir equipos de alto impacto, equipos con un pensamiento innovador, porque eso tiene que ver desde la mirada, desde la cúspide hacia abajo, con un pensamiento que atribuya también los objetivos organizacionales a los objetivos personales también. Tienen que ir alineados. De lo contrario, es un tira y afloje queriendo buscar resultados con la desesperada gana de salir adelante. Y Sí, no es atropellándonos. simplemente con la atropellando, no es simplemente o con la necesidad de necesito algo, un taller o un curso, una capacitación porque me está pasando esto. Pero te está pasando esto porque desde hace mucho tiempo venís dejando de lado muchos factores que no se tocan, que no se tocan. Sí, o Y está bien el trabajo. los clásicos team building previos a la evaluación de clima laboral, ¿no? Necesitamos que todos estén contentos, entonces hacemos un team building para divertirnos, cosa de que la evaluación de clima me dé bueno. Y sin embargo, es como la aspirina para el dolor de cabeza, ¿no? Sin indagar qué es lo que está pasando o qué es lo que está Ay, causando el dolor de cabeza. muchas situaciones mentirosas, ¿no? Muchas situaciones mentirosas que, bueno, lo digo así, sin tapujos, porque creo que nos hace falta mucho más, ¿no? Mira que el reconocer los éxitos es, en el análisis transaccional de la psicología, lo decías Claude Steiner, el creador de esto de caricias positivas, Sí. y caricias positivas es algo que necesitamos, tanto darlo como recibirlo. Y el recibir caricia, primero hay que saber de qué se trata esto de caricia positiva. Lo recibí en la empresa Cosméticos Sabón en el año 1999. Mirá qué viejo que yo. Y hace poquito, antes de la pandemia, poquito antes de la pandemia, lo di para una organización acá en una empresa, hablé sobre caricia positiva, líderes de recursos humanos y todo, le dije, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sobre caricia positiva, nadie sabía nada. Y no. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que estamos viendo solamente lo superficial, muchas cosas que debemos trabajar Miedo de en preguntar el qué es. talento humano, y en el talento humano también para empezar a fortalecer todo eso, ¿no? Caricias positivas, acá se confunde a veces, confunde los conceptos, ¿no? Pero bueno, la perfección no existe, así que hay que dejar de buscarla primero y principal. Estoy hablando con respecto al punto 5, aceptar el fracaso, ¿no? Otro punto que tuve que hacer, porque a veces yo pensaba que el hecho de crear empresas también y el fracasar sentía que no podía ser ejemplo para los demás, ¿no? Y totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, llegar a esa creencia también es algo, un proceso de Es aprendizaje un y proceso. claro, y que el fracaso te da más aprendizaje que lo que realmente te da no fracasar. Claro. Entonces, cuando uno se vuelve mucho más sabio, uno se vuelve mucho más, no solo consciente, sino con mucho mayor conocimiento para transmitir el hecho de haber fracasado. Tampoco se trata de ir tropezando siempre con la No, misma piedra y no. fracasar constantemente. Ay, voy a Para eso fracasar. decir, no, No. para eso reconocer cuáles son mis debilidades, en qué me debo formar, en qué me debo capacitar para fortalecer esos puntos débiles, Claro, lo cual me va a ayudar a que una próxima vez no fracase o si claro, fracaso, fracase en otra cosa y no en lo mismo, claro, ¿no? claro. Sí, tal cual. Bueno, estábamos con el punto 5, Sí. punto 6, yo tengo acá un orden, un anotador,
porque si no también me olvido, ¿no? No, y sí, se pierde. Decía, que el miedo no te paralice, es otro punto. Mirá que estoy en un grupo, o sea, he creado un grupo de WhatsApp hace un tiempo, inclusive esto fue en tiempo de pandemia, que decía, libérate del miedo en grupo, ¿sí? Y hay mucha gente de República Dominicana, de México, Estados Unidos, de Colombia. Entonces, libérate del miedo en grupo. El miedo está bien que lo necesitamos, es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Sentir miedo, estamos vivos, y el miedo nos ayuda a veces a reaccionar a situaciones de incertidumbre, o a veces si no, nos estaría chocando un auto todo Peligro. el tiempo. No, Pero que el miedo nos ponga en alerta, pero reconocerlo, entenderlo, nos ayude también a avanzar, a poder crecer en eso, ¿no? Bueno, y aceptar el fracaso como parte del proceso y de parte del crecimiento, ¿no? Que sea parte de ese proceso que a veces no todos quieren recorrer. Punto número 7, cuidado con quién te comparas. Y esto es uno de los puntos que influye mucho a veces en la sociedad como nos bombardea con cómo está el resto. En uno de mis libros digo que los seres humanos tenemos la desesperada gana de vivir la vida de otros. Entonces, cuando decimos que queremos vivir la vida de otros, ¿sí? Cuando hablo sobre eso, digo que, por Dios, fijémonos en nuestra propia vida. ¿Cómo? Hay un libro que he leído también, tu promotor, ser tu promotor tú mismo, tu mejor promotor tú mismo. O sea, vos evolucioná, crecé, mirate, mirá, escudriñá internamente cómo creciste, cómo evolucionaste. Todos tenemos, no pensamos lo mismo que hace una semana, vamos creciendo, pero ¿en qué he mejorado? ¿En qué he crecido? Pero el hecho de la comparación, yo puedo tomar a otro como ejemplo a seguir, pero no mirar qué es lo que hizo, cómo lo hizo, qué es lo que tiene, porque somos distintos, somos diferentes, nunca vamos a hacer exactamente lo mismo que otra persona. claro, Podemos llegar a seguir ciertos parámetros, sí, la persona estudió, la persona se preparó, la persona siguió tal cosa, claro, bienvenido algunos sea. Pero modelar, claro, algunos pero cosas. Ujú. llegar a decir, quiere tener hasta la misma mujer, no, por Dios. O sea, entonces esas cosas son, la comparación a veces nos aleja de ser nosotros mismos para poder conseguir, y ahí perdemos la confianza en nosotros. No, todavía no me siento como es el gerente, entonces no puedo tener la posición Claro, de gerente. expectativas muy ¿Por altas. qué no? Claro, ¿Por qué no? Porque esa persona también ha crecido, esa persona también ha llegado con miedos, esa persona también le ha tocado comenzar un proceso nuevo, y ese proceso nuevo se fundamentó también en un montón de miedos que fue salteando para poder tener los resultados que tiene. Entonces, una persona llega con miedo y bienvenido sea, porque ese miedo te va a ayudar a avanzar. Si lo reconocemos, si entendemos, si sabemos qué es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, sí, sí. ahí también me ayudó a poder crear un montón de cosas. Por otro lado, bueno, voy a poner el punto número 8, como para ir finalizando acá, que es, mira, el punto número 8 tiene que ver mucho con ponerte metas medibles y alcanzables. Eh, Acá pongo en el libro Sueño y Modelo Mental, en el capítulo 2 hablo sobre el propósito de vida. Y en el propósito de vida estoy diciendo que nosotros tenemos que tener metas medibles y alcanzables. ¿Por qué? Porque a veces está bien, por supuesto, soñar en grande, tener unas, no te pido que bajes tus expectativas, sino que ser consciente de la realidad Más vivencial, realista, lo que estás claro, viviendo, lo que estás viviendo hoy. Si hoy claro. por hoy querés tener algo, hay que comenzar, que ese algo está al final de esas escalas, entonces debo comenzar por el primer escalón, ¿qué debo conseguir? Y a medida que voy consiguiendo el primer resultado, me ayuda a motivarme también como para seguir el siguiente nivel. Claro, Sé que el objetivo mayor está mucho más arriba, pero yo debo seguir un proceso. Lo cual volvemos a lo mismo. La gente a veces no quiere recorrer ese proceso y quiere tener inmediatamente el resultado del otro, claro, o el sí, resultado que ve a lo lejos, ¿sí? El resultado que ve a lo lejos. Entonces, las organizaciones pasa lo mismo. Quieren ser Apple, quieren ser Google, ¿sí? Y recién comienzan con el proyecto de una aplicación web o una aplicación móvil. Entonces, claro. todo eso es algo que se debe construir, y bueno, y entender todo eso nos va a ayudar a liberarnos de esos miedos de decirme no soy capaz. Todos somos capaces, por supuesto que sí. Sí, por Y el supuesto. punto número 9, como último, es A pedir ver. ayuda.
es pedir ayuda, Y hablar con eso los cuesta, creo que es compañeros. el peor, ¿no? Ah, El que más cuesta. sacarse, bueno, pero hay que sacarse el ego de encima, sacarse los miedos, entender y reconocer que tenemos ese miedo y hay que pedir ayuda a un compañero, por Dios. Entonces, nadie nace sabiendo, nadie es mejor que el otro, ni mejor ni peor que el Que después otro. no te quieran Estamos en un... ayudar es otra cosa, pero bueno, por lo menos Ah, decir, bueno, claro, es otro pido, tema, busca por y otro ese es lado. otro tema. Pero estamos recorriendo el mismo camino. Si Exacto. estamos recorriendo el mismo camino, hay personas que van adelante nuestro y hay personas que están atrás. Entonces, inclusive, tenés la posibilidad de ser mentor para otros que vienen detrás tuyo y eso te va a ayudar inclusive a entender que tu habilidad, tus capacidades son resultados positivos para otras personas. No Son todos únicos. saben lo que vos sabés, ¿sí? Claro. Y entonces sos ayuda para los demás, pero también es importante pedirle ayuda a otros, Sí. porque hay otros que no son mejores que vos, ni peores, simplemente van en otro proceso y quizás van en un camino que es el mismo que el tuyo y va más adelante, ¿sí? Entonces, y tampoco entrar a la comparación de por qué el otro va más adelante. Bueno, buscar ayuda, Sí. buscar ayuda psicológica, buscar ayuda de yo digo siempre un coach, yo trabajo como coach, Claro. no solamente un psicólogo, el coach No, te no, ayuda a no, cambiar estos pensamientos limitantes y cambiar una situación y mirar la vida desde otra simplemente manera. porque Y es más, uno ve las cosas desde otro punto de vista. Ya con eso tenés un plus. No es una deficiencia el pedir ayuda, sino decir, bueno, a ver, yo estoy acá. Vos que estás del otro lado, a ver cómo lo ves, ¿no? Cómo me podés ayudar a sacar lo mejor de mí, que es nuestro trabajo de coach. Así que, sí, si bien. yo te pongo en una posición, vos pones a 20 personas al lado tuyo, ¿cuántas miradas distintas podrías tener? Sí, Entonces, claro, ¿cómo a veces uno quiere tener una única mirada de las cosas? Porque cada uno vive una vida totalmente distinta a la del otro. Por diferente. eso no debemos Siente compararnos con los distinto. demás. Una Claro. historia distinta, un lugar distinto, un pensamiento distinto, una creencia distinta. Si vos ahora terminamos la reunión y te pones a leer un libro, aprendes algo. Yo me pongo a ver una película, aprendo otra cosa. No quiere decir que vos lo que aprendí yo sea mejor que lo tuyo, lo que aprendiste vos sea mejor que lo mío. Pero aprendimos cosas distintas, por lo cual nuestro conocimiento después para impartir, vamos a impartir cosas a través de nuestra experiencia vivida. Y todo esto es un recorrido de experiencias que nos da la vida y que la vamos a transmitir desde nuestro punto de vista. Y no del todo, no hay un dueño de la verdad. No, por eso yo siempre me pongo a veces muy insistente en llamar a la colaboración. Justamente por esto que decís vos, lo que no es que yo sea mejor que vos o vos mejor que yo, sino que sabemos cosas distintas. Y entre todos, cuánto mejor si colaboramos para poder lograr salir adelante, sobre todo en esta situación que estamos pasando, ¿no? De crisis económicas, crisis de identidad, hasta inclusive social. Hay muchas problemáticas que podrían minimizarse o hasta resolverse en algunos casos con esta colaboración. El bajar un poquito el ego y decir, bueno, vení, ayúdame, o a ver cómo lo ves vos, ser un poquito más abiertos, que es lo que estuviste diciendo todo este tiempo también, ¿no? Sí. Me parece muy necesario. Patricia, si tengo 2 minutos, si tengo dos Sí, minutos más, te quiero mostrar que hay un efecto totalmente contrario, porque vos lo pusiste en tu flyer, hay un efecto totalmente contrario al sí, síndrome del impostor. Es un efecto que se llama Dunning-Kruger. ¿Sí? sí, El efecto, bueno, lo conoce menos la gente, el efecto Dunning-Kruger, sí, que son también descubiertos por dos psicólogos, en este caso, porque el anterior fue por dos psicólogas, y este efecto se puede resumir en una frase, cuanto menos sabemos, más creemos saber. Entonces, ¿por qué sucede esto? Esto es un sesgo cognitivo, del cual las personas con menos habilidades, o con incapacidades, diría, no vamos a hablar del término, un término de derecho, ¿no? Pero ah, sí te quiero decir que a veces hay personas que a veces no tienen condiciones reales
con las habilidades duras, no tienen el conocimiento, perfecto, pero de un tema creen saberlo todo. Y bueno, hoy lo vemos, la persona que leyó 5 hojas y ya es experto de tal cosa, Ah, ¿sí? sí. Que Entonces hace una ya es experto, materia en la lo vemos, facultad y ya se cree médico o abogado. Claro. sí, claro que es experto. Entonces habla, pero te voy a, para que la gente lo vea bien, lo entienda bien, es eh, cuanto menos capacidades tenemos o conocimientos o habilidades o esto, no tenemos la conciencia o la posibilidad de darnos cuenta de nuestras carencias, de esas debilidades. ¿Por qué? Porque es como todo, porque la falta de conocimiento en el tema, que es limitado inclusive, nos va a cegar. Claro. ¿Y cómo te lo muestro con un ejemplo coloquial? El tema de la ortografía. Nosotros no podemos darnos cuenta que tenemos errores ortográficos si no conocemos bien las reglas ortográficas. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿de qué manera puedo reconocer que tengo errores si yo no conozco las reglas? Claro. Y ahí es donde yo creo que hago todo bien, que estoy haciendo lo correcto. No, yo escribo perfecto. Yo no tengo errores, pero otra persona sí te lo puede mostrar. Pero este efecto Dunning-Kruger hace de que yo soy dueño de la verdad, yo quiero imponer mi punto de vista y el resto no sabe lo que yo sé. No sabe ¿Sí? nada. Sabe menos, no sabe nada. Esto sucede a veces en puestos de trabajo o en cargos dentro de una organización donde la persona dice, nadie es mejor que yo hago todo perfecto, yo hago todo bien. No está abierto, no hay abierto a que hay personas que lo pueden hacer de otra manera, ¿sí? Y que puede tener resultados. Bueno, estas personas son incapaces de detectar y reconocer su incompetencia, ¿sí? No suelen reconocer la competencia del resto de las personas. Por eso es difícil tratarlas. Por lo general son personas psicorrígidas, donde se cierran a toda posibilidad de innovación y no ayudan tampoco a la innovación en un equipo de trabajo. Y hay ciertas características. Un día vamos a hablar sobre las características de la persona psicorrígida, que si te voy a tirar un bocadito, te puedo decir que la mayoría de los ingenieros, y más que nada en un área específica, tienen esta tendencia a ser más bien psicorrígidos, ¿no? Pero no es ni siquiera se habla de crítica ni algo malo, No, a porque veces para es la parte de la organización, formación, inclusive. sí, sí, y aparte para empresas les sirve una persona Claro, psicorrígida porque tiene ciertos resultados, pero claro. obviamente yo considero siempre, como en la vida, nosotros como seres humanos necesitamos un equilibrio en las emociones, en todos aspectos, equilibrio, la organización necesita un equilibrio dentro de todos sus subsistemas que arman toda una organización, ¿no? Entonces, por eso propongo una capacitación permanente a que esto se pueda dar con el mejor resultado. Bueno, hay mucho. Podemos hablar de cómo minimizar Sí. el efecto Dunning-Kruger, pero no sé, lo hablaremos en Sí, una próxima, si ya querés. estamos sobre el tiempo. Sí, por supuesto va a quedar abierto esto para otra segunda oportunidad, que nos podamos hablar de esto, de la descalificación, de otros patrones condicionantes. Son temas que, bueno, vos y yo lo hemos charlado y nos gusta mucho porque llegamos a conclusiones muy profundas, ¿no? Con esto, con este tema. Así que, pero bueno, ya estamos llegando a nuestro final. No quiero despedirte sin que nos digas cómo te encontramos, o dónde, o cuándo, como vos quieras. Bueno, estoy en todas las redes sociales como Ariel Salas, Mentor Coach, ¿sí? Y bueno, estoy en Facebook como Ariel Salas, en Instagram como Ariel Salas, Mentor Coach 1, en Twitter de la misma manera y en LinkedIn también. Y tengo mi programa en YouTube que se llama De Frente con Ariel Salas, que hablamos temas de crecimiento personal y emprendimiento. Sí. Muchas gracias, Ahí, Patricia. ahí nos conocimos. No, muchísimas gracias a vos, Ariel, un gusto y bueno, después ya seguiremos charlando. A todos también muchísimas gracias por habernos escuchado. Hay un comentario de Katia Saldo que dice,
agradezco la invitación, interesante el tema, y Alberto que dice, felicidades, un evento de gran aprendizaje. Bueno, tenemos lindos comentarios, Muchas gracias. muchísimas gracias y por supuesto nos vemos pronto el martes que viene con otro tema de alto impacto como este. Muchísimas gracias a todos. Bye, bye. Chao, hasta la próxima.